Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien, porque hoy nos sumergimos en un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense para el chisme, porque hoy nos adentramos en un drama turco de esos que nos encantan, la impactante noticia de Halil Esla. Sí, lo han oído bien. El 17 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento turco se paralizó. ¿Quiénes son Halil y Esla? Bueno, para los que no los conozcan, permítanme refrescarles la memoria. Estamos hablando de una de las parejas más emblemáticas de la farándula turca. Han protagonizado novelas súper exitosas, esas que te enganchan desde el primer capítulo y te hacen gritarle a la pantalla. Se les conoce por su química en pantalla, esa que traspasa el cristal y te hace creer en el amor verdadero. Y sobre todo por mantener una imagen pública muy, ¿cómo decirlo? Muy pulcra, muy de pareja perfecta. Eran el sueño de muchas fans, el ejemplo a seguir, la prueba de que el amor, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo, podía ser duradero y genuino. Por eso la noticia de ese día, ese fatídico 17 de septiembre, fue un bombazo. Un terremoto que sacudió los cimientos de la industria. Hoy, aquí en mi canal, vamos a desmenuzar todo, qué pasó, cómo lo descubrimos, las reacciones en redes sociales, los rumores que inundaron las noticias, los posibles motivos que se barajaron y por supuesto mi opinión personal. Preparaos para un viaje lleno de emociones, porque la historia de Halil y Esla nos va a tener enganchados desde el primer segundo. Antes de empezar, como siempre, un recordatorio rapidito: si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ya saben, aquí hablamos de novelas turcas, chismecito, análisis de personajes, las últimas tendencias y todo lo que nos gusta a los amantes de este género. Así que no te lo pierdas. Suscríbete ahora mismo. Únete a la familia. Y ahora sí, vamos al grano. 17 de septiembre de 2025. ¿Qué ocurrió? La bomba estalló a través de un comunicado de prensa. No fue un mensaje casual en Instagram, ni un rumor que filtró un amigo chismoso. No, señores. Fue un comunicado oficial, redactado con la frialdad y la solemnidad que solo un equipo de relaciones públicas puede lograr, que anunciaba, sorpresa. La separación de Halil Esla. Imaginad la escena: los portales de noticias se colapsan, las redes sociales explotan, los fans enloquecen, las notificaciones no paraban de sonar en los celulares. ¿Cómo era posible? ¿Después de tantos años juntos? ¿Después de esa imagen de cuento de hadas que proyectaban al mundo? ¿Después de los besos en la alfombra roja, las declaraciones de amor eterno, las fotos idílicas en sus vacaciones románticas? Era increíble. La incredulidad fue la primera reacción, un no puede ser generalizado, seguido de la sorpresa, el shock, el estupor. Y por supuesto, la curiosidad. La necesidad de saber. ¿Qué había pasado? ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Una crisis que no pudieron superar? ¿Un secreto que se mantuvo oculto durante años? El comunicado, como suele ocurrir en estos casos, no ofrecía muchos detalles. Era un texto breve, lacónico, que se limitaba a confirmar la separación y a pedir respeto a la privacidad de ambos. Claro. Como si eso fuera posible en el mundo del espectáculo. Pedir privacidad es casi una broma. La gente quería saber, necesitaba saber, exigía saber. Y como era de esperar, los rumores empezaron a circular a la velocidad de la luz, como un torrente desbocado. Uno de los rumores más fuertes y que más resonó fue la supuesta infidelidad. ¡Ay, la infidelidad! El condimento perfecto para cualquier drama, el detonante de todas las especulaciones. Se hablaba de una tercera persona, una actriz joven y prometedora, un verdadero bombón, con la que Halil había estado trabajando en un nuevo proyecto, una serie de época que prometía ser un éxito. Las fotos de ellos juntos en el set, las miradas cómplices, las risas compartidas, la cercanía que se percibía en las entrevistas, todo alimentaba la especulación, el morbo y las malas lenguas. Incluso circulaban rumores de encuentros secretos fuera del horario laboral, cenas románticas en restaurantes discretos, escapadas de fin de semana. Por supuesto, nada de esto estaba confirmado, eran solo rumores, chismes, habladurías. Pero el rumor, como sabemos, es una bestia que se alimenta de sí misma, y la semilla de la duda estaba sembrada.
Se convirtió en la comidilla de todos los medios, en el tema de conversación en las redes sociales y en el centro de atención de los programas de televisión. Otro rumor, aunque menos dramático, apuntaba a diferencias creativas y profesionales. Se decía que Alil y Esla, con el tiempo, habían tomado rumbos profesionales distintos. Sus intereses, sus prioridades, sus ambiciones habían cambiado. Ella, cada vez más centrada en proyectos más personales, en su faceta de productora, en sus causas sociales. Él, en cambio, buscaba nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Y claro, mantener una relación cuando las agendas no coinciden, cuando las ambiciones y los caminos profesionales se separan, es complicado. A veces la compatibilidad se desgasta con el tiempo, y lo que en un principio era fascinación mutua, se convierte en rutina, en desencanto. La vida es así, no siempre todo es color de rosa. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad, como siempre, es que solo la saben ellos. Y es probable que nunca sepamos toda la historia, todos los detalles, todas las aristas de la situación. Quizás ni siquiera ellos mismos tengan una respuesta clara, definitiva. Las relaciones son complejas, los sentimientos son volátiles, y las razones que llevan a dos personas a separarse son múltiples y variadas. Pueden ser una combinación de factores, una acumulación de desencantos, un desgaste imperceptible a lo largo del tiempo. Lo que sí sabemos es que la separación fue un duro golpe para sus seguidores. La pareja, además de ser admirada por su talento individual, era vista como un ejemplo de estabilidad, de amor duradero en un mundo tan efímero y superficial como el del espectáculo. Eran el reflejo de lo que muchos fans aspiraban a tener, una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el cariño. Por eso la decepción fue tan grande, el sentimiento de pérdida tan intenso. Se derrumbó el mito, la fantasía, el sueño de un amor eterno. Analicemos un poco las reacciones. En redes sociales el hashtag #AlilBesla se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans de todo el mundo expresaban su tristeza, su decepción, su incredulidad, incluso su rabia. Era como si la ruptura fuera personal, como si hubieran perdido a un familiar. Muchos recordaban sus momentos favoritos de la pareja en pantalla, los personajes que los habían unido, las escenas que los habían enamorado, los diálogos que habían marcado sus vidas. Había mensajes de apoyo, de cariño, de ánimo, de empatía, pero también de decepción, de tristeza y de desilusión. Algunos sentían que se les había roto el corazón, que esa imagen de felicidad perfecta era, en realidad, una fachada, una construcción mediática. Por otro lado, los medios de comunicación turcos, como era de esperar, se volvieron locos. Los programas de televisión, los magazines del corazón, las webs de noticias, todos se lanzaron a cubrir la noticia con avidez. Se dedicaron horas y horas a analizar la situación, a buscar testimonios de supuestos amigos y conocidos, a desmenuzar cada movimiento, cada foto, cada like en redes sociales. La prensa del corazón hizo su agosto. Se formaron mesas redondas de expertos, se analizaron las señales ocultas, se diseccionó cada palabra de las entrevistas. Y como siempre no faltaron las especulaciones, los rumores infundados y las acusaciones sin fundamento. Se especuló sobre las causas de la separación, sobre la posible culpabilidad de uno u otro, sobre el futuro de sus carreras y de sus vidas personales. Los paparazzi como buitres se lanzaron a la caza de la primicia. Esperaban a Alil y a Esla a las puertas de sus casas, los seguían a todas partes, intentaban capturar una imagen, una reacción, un gesto que revelara algo de la verdad. La persecución fue implacable y la invasión de su privacidad, constante. ¿Y qué hay de Alil y Esla? En medio de todo este torbellino mediático, ambos mantuvieron un perfil bajo. Esla, quizás un poco más activa en redes sociales, publicó mensajes de agradecimiento a sus seguidores, pidiendo respeto y privacidad. Se mostró fuerte y resiliente intentando transmitir una imagen de calma y serenidad. Alil, por su parte, se mantuvo más alejado de la esfera pública, refugiándose en el trabajo, en sus allegados y en sus propios pensamientos. Evitó las entrevistas, las declaraciones, los comentarios. La discreción, en este caso, fue la mejor estrategia. Evitaron alimentar el morbo, no dieron declaraciones a la prensa y, poco a poco, intentaron recuperar la normalidad, reconstruir sus vidas y sanar sus corazones. Ahora bien, hablemos de mi opinión personal, la que ustedes siempre esperan. Como fan de las novelas turcas y, por supuesto, de ellos dos, me entristeció mucho la noticia.
Me gustaba verlos juntos, me parecían una pareja con mucha química, con una conexión especial, con una complicidad que traspasaba la pantalla. Me gustaban sus personajes, me gustaban sus proyectos, me gustaba la imagen que proyectaban de sí mismos. Pero al final, la vida es así. Las relaciones se acaban, las personas cambian, las circunstancias evolucionan y a veces, lo mejor es tomar caminos separados. No siempre es culpa de nadie, a veces simplemente se trata de incompatibilidad, de diferencias, de un desgaste natural. Creo que es importante respetar su decisión y no juzgar. No sabemos qué pasó realmente, no estamos en sus zapatos, no conocemos los detalles de su intimidad. No tenemos derecho a opinar sobre su vida privada. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor, que encuentren la felicidad, que sigan adelante con sus vidas y que logren rehacer sus caminos. En cuanto a los rumores, creo que es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por las especulaciones. No todo lo que se publica en los medios es verdad. Muchas veces la prensa exagera, inventa, manipula la información para generar más impacto, para atraer más clics y por supuesto para vender más. Así que a veces lo mejor es tomar distancia, no dejarse llevar por las habladurías y ser críticos con lo que leemos y escuchamos. En definitiva, la noticia de Halil y Sla fue un bombazo que nos dejó a todos con la boca abierta. Nos demostró una vez más que el mundo del espectáculo no es tan perfecto como parece, y que las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden llegar a su fin. Pero en lugar de juzgar y especular, lo mejor es respetar su decisión, desearles lo mejor y recordar los buenos momentos que nos regalaron. ¿Y tú qué opinas? ¿Te sorprendió la noticia? ¿Crees que hubo infidelidad? ¿O piensas que se debió a otros motivos? ¿Cuál es tu novela favorita de ellos? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que aquí somos una comunidad y nos apoyamos entre todos. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de la impactante noticia de Halil y Sla, desmenuzando los detalles, analizando las reacciones, los rumores y por supuesto, dando mi opinión personal. Gracias a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos por aquí, saber que me acompañan en esta aventura. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y no olviden, chicas, que el chisme es vida.